Buenos días. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes a este acto que ya es, digamos, ya es uno más en los que hemos realizado con Marsh anualmente en la presentación de su informe global sobre riesgos globales. Es un placer para nosotros poderlo celebrar y contar con el soporte de Marsh para poder realizar el evento. Este año, además, hemos podido contar con un ponente de excepción, Antón Costas. Antón es muy conocido aquí en Barcelona. Antón es ingeniero técnico industrial, economista, doctor en economías, catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona. Ha presidido y formado parte de numerosos organismos, entre ellos, entre 2013 y 2017, fue presidente del Círculo de Economía y ahora es presidente del Comité Económico y Social, uno de los órganos o de los máximos órganos asesores del Gobierno. Por tanto, un perfil ideal para poder comentarnos el informe de Marsh sobre los riesgos globales, ¿no? Además, yo he tenido ocasión de coincidir con Antón en algunos órganos y creo que es un magnífico orador y además especialmente pedagógico, con lo cual creo que tendremos una charla sumamente interesante. Por otro lado está José María Carulla, Managing Director de la compañía Marsh McLellan, que son de la compañía que ha elaborado este informe, como hace cada año, y que nos hará previamente una exposición del mismo. Para todos aquellos que no seáis miembros de la ACG, dejadme 3 minutos para explicar un poco qué es la ACG. La ACG es una asociación de profesionales y de empresas fundada en Estados Unidos en el año 53, estructurada en forma de capítulos y que en España tiene presencia en el capítulo de Barcelona y en el capítulo de Madrid. Es una asociación que reúne fundamentalmente profesionales y empresas centrados en el mundo del M&A y de las finanzas corporativas. Hacemos un montón de actos durante el año y contamos como patrocinadores en este acto en concreto a Marsh. Como patrocinadores generales está Grant Thornton, está Banco de Sabadell Corporate y está DWF RCD. Y sin más preámbulos, bueno, también agradecer, ayer dimos, uno de los actos que hace ACG, el premio a la mejor operación corporativa del año y agradecemos a la gente de Siemens Moulins que hayan también asistido a este acto y que fueron los premiados por su operación de adquisición de Kaluchem, de la compañía alemana. Así que muchas gracias también por asistir. Y sin más preámbulos voy a comentar un poquito la estructura del acto. Básicamente, José María Carulla hará una exposición sobre el informe de riesgos globales preparado por Marsh. Luego Antón dará un speech, una conferencia comentando el informe y su visión del mismo, y luego abriremos un turno de preguntas y un poco de debate o de aclaraciones. Así que, sin más preámbulos, José María. Perfecto. Gracias, Adolf. Gracias a todos por asistir y a la asociación ACG por la oportunidad de poder compartir con todos vosotros las conclusiones del informe global de riesgos, que, como comentaba Adolf, es un trabajo que venimos haciendo desde los últimos 17 años en el seno del Foro Económico Mundial, que tenía que haberse presentado en Davos a principio de año, se canceló por el tema de la pandemia. La reunión fue hace un par de semanas aproximadamente. Y un poco lo interesante, esto es un informe que realizamos desde Marsh McLennan. Para los que, a lo mejor que nos conoceréis algunos, otros no tanto. Marsh McLennan somos una empresa de servicios profesionales que tenemos 3 grandes grupos de actuación. En la parte de consultoría estratégica con Oliver Wyman, la parte de consultoría de recursos humanos y capital humano con Mercer y la parte más de consultoría de riesgos y seguros con Marsh. Básicamente, quería trasladaros que nosotros trabajamos con el Foro Económico Mundial desde hace unos cuantos años y lo que hacemos con este informe, lo que intentamos es trasladar o alertar de cuáles son aquellas amenazas más exógenas, ¿vale?, a los cuales
aunque quede un poco grande decirlo, la humanidad, el planeta, nos podemos estar enfrentando en los próximos años. Y eso me lleva a una conversación que tuve con Antón antes cuando estábamos preparando la sesión, que me lanzó una pregunta que me dejó descolocado. Me dice, oye, pero riesgo o incertidumbre. Digo, pero Antón, no me fastidies. Digo, pues efectivamente me hizo meditar bastante y no sé si voy a proponer que cambien el nombre del informe por informe de incertidumbres. Pero bueno, bromas aparte, sí que efectivamente lo que buscamos es poder, en un foro tan importante como es el Foro Económico Mundial, donde asisten pues, líderes empresariales de la empresa pública, privada, del sector académico, para que allá en ese foro se puedan debatir realmente no solamente sobre los retos que el futuro nos depara, sino cómo determinadas amenazas que están en la cabeza de ciertas personas puedan truncar el camino. ¿Vale? Ese es el objetivo del informe. El informe, de una manera muy rápida, quería decir, lo estructuramos siempre del mismo modo. ¿Para qué? Para que podamos comparar de un año a otro qué es lo que está sucediendo y por qué evoluciona de esta manera. El informe se basa en la opinión de cerca de 1000 expertos del Foro Económico Mundial a los que les preguntamos acerca de cuáles son aquellas amenazas que ellos perciben que se pueden materializar en los próximos 10 años. Siempre solemos hablar de unos 35 o 37 grandes riesgos, ¿vale? Y siempre los categorizamos igual, en riesgos económicos, en riesgos medioambientales, riesgos sociales, riesgos geopolíticos y riesgos tecnológicos. Y está cada uno guiado por un código de colores que lo que hace es facilitar la lectura de cómo están evolucionando estas preocupaciones. Este año preguntábamos sobre todo qué creían que habían sido los riesgos que más se habían visto impactados por la pandemia, al tiempo que les preguntábamos por su visión a corto, medio y largo plazo. Realmente, en esta primera parte su respuesta fue bastante clara, diciendo que lo que más había impactado era la vertiente social, donde alertaban sobre las consecuencias de lo que tenía que ver con la erosión de la cohesión social, tenía que ver con la crisis de subsistencia y tenía que ver también con un tema que ya surgió en anteriores informes sobre el impacto en la salud mental de las personas, cómo han vivido esta pandemia y cómo realmente el sufrimiento personal, el poder, la incapacidad de afrontar esta situación les ha afectado. Y luego también destacaban sobre todo los riesgos de carácter medioambiental. Preocupaba principalmente los eventos de clima extremo y también la inacción frente al cambio climático. Esto es los que creen que más han evolucionado. Luego, si vamos a una perspectiva más a largo plazo, se observa que realmente los riesgos sociales y medioambientales continúan estando en la agenda, pero de los que os he mencionado principalmente sería pues, digamos, la erosión de la cohesión social y el tema de la crisis de subsistencia. Se añadía también aspectos relacionados con aspectos medioambientales a corto plazo, y cuando entramos más a medio plazo ya vemos cómo los riesgos medioambientales empiezan a posicionarse como los que más preocupan e irrumpe uno eminentemente económico, que es la crisis de deuda. Crisis de deuda derivado del endeudamiento de los estados y que realmente cuando vayamos a salir de la pandemia, pues que realmente genere dificultades para poder responder a ello, sobre todo en entornos inflacionarios y de cambios de tipos de interés. Y luego ya a muy largo plazo, evidentemente, se consolidan los riesgos medioambientales como aquellos que nos preocupan más en los próximos 10 años. Además de la inacción frente al cambio climático que habíamos comentado y los eventos de clima extremo, aparecen con preocupación todo lo que tenga que ver con pérdida de biodiversidad, todo lo que tenga que ver con escasez de recursos naturales, que esto yo creo que está claramente alineado con lo que ya empezamos a percibir. Y por último, y otro aspecto que impresiona mucho, es digamos, los eventos naturales causados por la mano humana. ¿Y eso a qué me refiero? Pues deforestación, me puedo referir a construcción en entornos un poco que estén delimitando ciertos cauces naturales. Estas serían un poco las principales conclusiones del análisis de riesgos que realizaron. El informe, al mismo tiempo, cuando establece este tipo de análisis, no se queda solamente con estos son los riesgos y a ver cómo se apañan, sino que un poco lo que nos está trasladando también es cuáles son las preocupaciones que subyacen detrás de todo eso. El informe señala claramente que la gran preocupación es cómo nos vamos a recuperar de la crisis económica de la pandemia y que si esta recuperación económica es muy desigual, cómo ello va a exacerbar las diferencias entre los países. Y entonces, un poco, como os señalaba al principio, el objetivo del informe es alertar de retos globales que tenemos que abordar de manera global, con lo cual, si nosotros estamos viendo una evolución divergente en la recuperación económica, es muy probable que nos encontramos en situaciones en que las necesidades locales de cada uno de los países impida mirar a largo plazo e impida dedicar recursos a abordar estos retos globales como puede ser el cambio climático, como puede ser la ciberseguridad,
como pueden ser las crisis migratorias. Entonces, el informe lo que nos dice es, si como consecuencia de la pandemia, que lo señala tal cual, nos estamos encontrando con tensiones en la cadena de suministro, nos estamos encontrando con escenarios de crecimiento de la inflación, que inicialmente se decía que sería estacional y parece que va a tardar un poco más de tiempo en recuperarse, escenarios de crisis de deuda, cómo realmente afecta todo esto a la relación de los empleados con el trabajo. Se está identificando claramente un gap entre las nuevas necesidades de trabajo y las capacidades de las personas. Se habla también de cómo la recuperación económica, una de las consecuencias, y esto lo discutíamos también con Antón ayer, decía, cómo realmente esto cambiará la actitud de los gobiernos hacia buscar un cierto proteccionismo para salir adelante las economías locales. Y todo eso, como comentaba, establece realmente unas ciertas tensiones a nivel de cohesión social. Se habla mucho también de cómo la brecha digital, la brecha a nivel de competencias o incluso la brecha educativa, puede estar afectando la capacidad de reacción para poder dar una respuesta a estos retos globales. Como señalaba antes, el informe dice bien claro que, evidentemente, queda poco rédito político o capital político para poder abordar retos globales cuando tenemos un montón de retos locales que tenemos que ir asumiendo poco a poco, ¿vale? Y esta es una de las principales alertas del informe. No desatendamos las preocupaciones que nos pueden venir a largo plazo porque en el corto plazo tengamos que abordar la solución en estos momentos. Yo creo que en todas nuestras cabezas acerca el reto de si la globalización fue buena o no lo fue y si tenemos que tender hacia temas más locales. Es decir, el concepto de la eficiencia económica frente a la eficacia, la resiliencia, son conceptos que el informe nos va trasladando. Sobre estos puntos, veréis que el informe, si tenéis la ocasión de echarle un ojo, hace 4 análisis monográficos sobre 4 temas que preocupan y que realmente requieren de una visión global. El primero de ellos es la transición energética, la transición climática, que es uno de los aspectos que tenemos encima de la mesa. El informe señala datos tremendos, bueno, muy interesantes. Habla pues de que hay, después de la COP26, creo que hay comprometidos inversión privada por 130 trillones de dólares para evolucionar hacia net zero o hacia descarbonización. Al mismo tiempo, la oportunidad que subyace del hecho de que se van a generar, creo que el informe habla de 30 millones de puestos de trabajo en el sector de las energías renovables, nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo alerta sobre que son los 5 principales riesgos. El informe sobre la transición climática señala que, si bien es una necesidad, la velocidad y la forma en la que evolucionamos hacia ello puede marcar claramente el futuro. Nos encontramos países con capacidad económica para acceder a tecnología, para poder hacer esta transición energética y obtener nuevas fuentes de generación de energía o nuevas fuentes de reducción de emisiones, pero hay otros países que quizás no están en esta situación, no solamente porque no tengan recursos para acceder o tecnología para llegar a ello, sino porque su sistema económico esté basado en la producción y generación o el uso de recursos fósiles. Y un poco alerta el informe sobre que esta transición es necesaria, pero hay que hacerla de una manera conjunta para que no hayan demasiadas divergencias. Al mismo tiempo, el segundo capítulo habla de la ciberseguridad. A mí una cosa que me ha sorprendido cuando he visto los resultados es que parece ser que no están en el top 10 de los riesgos a largo plazo la ciberseguridad, cuando es un problemón enorme. El informe identifica pues, que se han incrementado los ataques de ransomware en estos años un 435%, o que los ataques de malware creo que habla de 365%. Pero luego poner por otro lado la parte positiva. La economía digital está previsto que en 2024 genere 800 billones de dólares más de facturación. Alerta de que faltan 3 millones de profesionales capacitados para trabajar en este entorno. Y luego, con todo esto, al mismo tiempo dice que no perdamos de vista que el principal vector de ataque por el cual nosotros estamos sufriendo problemas de ciberseguridad, el 95% se debe a error humano. Con lo cual, es una amalgama de información que lo que nos está diciendo es, señores, el ámbito de la ciberseguridad sigue siendo un área que queda mucho por desarrollar, donde estamos viendo que cada vez hay más vectores, puntos de entrada para los atacantes, la salida masiva al teletrabajo a consecuencia de la pandemia, Internet 3.0, los sistemas, los NTF, todo ello abre mucho más el abanico de posibilidades de ataque. Y seguramente, y volviendo, Antón, te vuelvo a mirar a ti sobre es un riesgo e incertidumbre, yo creo que igual los que han respondido han dicho ya no es una incertidumbre, es una realidad
claramente es un riesgo, y tú me decías, el riesgo tienes que hablar de probabilidad de impacto para poder, y realmente que la tendencia tiene que ser en esta línea. La ciberseguridad es algo que no podemos dejar de lado, sobre el que tenemos que entender cuál es el problema, o sea, cuál es el tamaño del problema, intentar cuantificar para saber dónde está y de esa manera poder trabajar sobre ello. Pero el informe alerta, oye, no caigamos en una autocomplacencia de como que ya está aquí, vayamos a olvidarnos de ello, sino que es un trabajo que hay que seguir realizando. El tercer punto que señala el informe habla sobre los flujos migratorios y la restricción a los flujos migratorios. Y básicamente habla de dos aspectos. Uno, cómo el clima incidirá en la aparición de migración climática, o sea, personas que están obligadas a escapar de sus países porque realmente el estrés climático hace que desaparezcan las oportunidades. Está hablando que para 2050 más de 200 millones de personas estarán en esta situación. Y luego lo mezcla con la migración como herramienta geopolítica, señalando que estamos observando cómo ciertos países de origen están facilitando, estimulando los flujos de migración, trasladando presiones a los países de destino de esta migración en un entorno en que los países de destino están adoptando medidas proteccionistas de su economía. Con lo cual es un cóctel un poco extraño. Sabemos que es necesaria esta migración para ciertos trabajos. Estamos viendo cómo la necesidad de trabajo está cambiando, con la cual la capacitación de los migrantes tiene que ser diferente y al mismo tiempo genera tensión en los países, con lo cual lo que invita es a realmente a abrir esa conversación acerca sobre cómo los países que son receptores de esta migración pueden, digamos, desarrollar, ya no digo investigaciones ni políticas, porque no creo que vaya de políticas, sino entender cómo realmente estos nuevos flujos migratorios están cambiando las reglas del juego. El último de los capítulos monográficos es uno que yo cuando lo vi dije, pues mira, ahora que me lo ponen tiene sentido, pero hasta ahora a mí ni se me había ocurrido, y eso es, una vez más, Antón, vuelvo a ti, eso es incertidumbre, y es sobre todo lo que habla del colapso en el espacio. Yo cuando lo vi dije, mira, colapso en el espacio, empecé a leer el capítulo y un poco a investigar, y efectivamente el informe señala que en los próximos 10 años se espera que 5 misiones espaciales de estaciones espaciales se lancen hacia el espacio, nunca mejor dicho, o que en estos últimos años se han enviado 70.000 nuevos satélites al espacio. Y eso genera un entorno de riesgo, o sea, yo creo que escuchasteis hace un tiempo que la red de satélites de Elon Musk, la que utilizaron en Ucrania para las comunicaciones, tenían problemas con los satélites chinos porque tenían riesgo de colisión y China levantó la mano. Eso significa que hay muchos más satélites en el espacio, mucho más riesgo de impacto, y eso, llevado a la realidad, pues nos podemos encontrar con que se incremente el riesgo de entrada de basura espacial en la Tierra, pero no solo eso, sino que en función de la colisión que sea, nos podemos quedar sin sistemas de geolocalización, o sea, temas de infraestructuras críticas que afectan a nuestro día a día. Y un poco el informe lo que alerta es que no se convierta el espacio en un nuevo lugar de confrontación geopolítica. Hay 25 estados que tienen 25 entornos normativos diferentes para regular lo que sucede ahí arriba. Ya lo estamos viendo ahora con el acceso a ciertas áreas en los polos, que hay recursos naturales y ya se están peleando por lo que tenemos aquí abajo. Imaginaros lo que puede suceder cuando estemos ahí arriba. Y el informe alerta que este puede ser otro de los futuros marcos de confrontación geopolítica. Y ya para acabar, dos cosas más. El informe intenta extraer cuáles son las enseñanzas que después de 2 años de pandemia podemos haber obtenido, como comentaba al principio, en temas de eficacia, que no de eficiencia, perdón, de eficiencia, que no en tema de eficacia, sobre todo en términos de resiliencia. Ha intentado capturar estos inputs sobre cómo se ha gestionado la pandemia. Ha hablado pues, un poco de que una de las barreras ha sido el flujo de información, cómo realmente se ha gestionado el tema de la vacunación de manera irregular. Por otro lado, la parte positiva es que los mercados financieros no se han visto tremendamente afectados por la pandemia. Y un poco lo que intenta extraer es cómo nosotros podemos, como organizaciones, sacar enseñanzas. Y la enseñanza sobre todo es pensar un poco fuera del círculo inmediato en el que estamos como organizaciones, porque realmente el análisis de identificar cómo estas amenazas que pueden subyacer fuera de nuestro primer círculo pueden afectar a la continuidad de nuestras operaciones, nos permitirá realmente realizar escenarios para ver qué deberíamos hacer en caso que se diera estas circunstancias. Invita mucho hacia la resiliencia y sobre todo lo que señala es que hay que aprovechar los diferentes marcos que se puedan generar a nivel global para aprovechar estas oportunidades. Hasta aquí lo que dice el informe. Y lo último, antes de pasarte la palabra, Antón, es que además de
estas 960 personas que han participado como expertos del Foro Económico Mundial, hay una encuesta de opinión que se ha realizado este año sobre 12.000 empresarios en todo el mundo. En esta encuesta respondieron algo más de un centenar en España. Y me ha parecido muy interesante ver cuáles son los riesgos que ellos posicionan como aquellos que más probabilidad de impacto en el corto plazo podrían tener. Yo creo que es un buen punto de entrada para Antón para que puedas compartir con nosotros tus ideas. El primero de ellas hablaba de la crisis de empleo y subempleo. El segundo hablaba de la prolongación de la crisis económica. El tercero estaba relacionado con la crisis de deuda que pudiera ocasionar el colapso de algún Estado o realmente tensiones con alguna gran economía. El cuarto relacionado con el clima extremo, estamos teniendo una ola de calor terrorífica estos días, y el último está relacionado con la fractura entre las relaciones interestatales. Yo creo que si nos ponemos un poco en situación de lo que nos ha pasado durante estos últimos 6 meses, el informe que captó opiniones en el último trimestre, los 2 últimos trimestres de 2021, yo creo que, no que la hayan clavado, pero que realmente hay muchos temas que nos están preocupando, que el informe está de rabiosa actualidad. Hasta aquí habéis aguantado estoicamente, muchas gracias. Y Antón, the floor is yours. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor la invitación de Adolf, pero ante todo, más allá del honor, que quizá me lo puedan retirar después de hablar yo, dice, no valía la pena. Dice, es una alegría, ¿no? El poder, un placer, una alegría el poder compartir, este final de la mañana con todos vosotros y comentando un informe de este tipo, que creo que van muy bien, porque, entre otras cosas, nos obligan a parar en algún momento, aunque sea unos minutos, ponerlo a leer y a ver qué tengo por delante. Yo creo que va muy bien, ¿no? Esto, me he olvidado, acostumbro a poner el reloj de mano cuando comienzo a hablar, pero veo ahora que me he olvidado el reloj, ¿no? Y para no pasarme. Sí, le decía ayer a José María, cuando nos llamábamos para comentar un poco esta conversación de ahora, le decía, pero ¿me estáis hablando de riesgos o de incertidumbre? Bueno, esto puede parecer una cuestión retórica, más académica que una cuestión relevante, pero creo que es una cuestión muy relevante. Es una distinción, ahora estaba utilizando el teléfono para ver qué decía la Real Academia, es una distinción que tiene unas consecuencias, una distinción entre riesgo e incertidumbre que tiene unas consecuencias después muy importantes, tanto en términos de política pública, en términos de acción pública y social y también empresarial. Permitidme, por lo tanto, una pequeñita referencia a esta distinción. El riesgo forma parte consustancial de la vida, ¿no? Es como el conflicto, especialmente en una sociedad pluralista, con economía de mercado, el conflicto es consustancial. Lo importante es mantenerlo siempre de aquel tipo de un poco más, un poco menos, es decir, negociar el conflicto. Lo terrible de los conflictos es cuando porque los atendemos mal y los dejamos que se nos transformen en conflictos del tipo o esto o lo otro, o blanco o negro. A partir de ese momento tienen muy difícil, y aquí cercano a nosotros tenemos ejemplos de las consecuencias a las que lleva para una sociedad dejar que el conflicto llegue a ese tipo. Y el otro elemento consustancial, a mi juicio, en la vida es el riesgo. El riesgo tiene una cualidad que no nos frena, no nos para. Seguimos consumiendo, seguimos viajando y sin embargo hablamos de riesgo, ¿no? Dice la Real Academia, acabo de verlo ahora, le fui a preguntar qué es riesgo y dice contingencia o proximidad de un daño. La idea de riesgo es un evento predecible,
Alguno es inesperado, como el dicho el del espacio, pero los demás riesgos son un poco predecibles. Pero los riesgos predecibles, que tengamos un accidente de coche, que nos atraquen en la calle, que algún día nos tiene que tocar, que tengamos un incendio en casa, que la libra esterlina se devalúe o se revalúe, esos son riesgos predecibles, para los cuales tenemos información estadística que nos viene del pasado y que a los expertos, las compañías de seguros, les permite calcular con mucha exactitud cuál es la probabilidad que tienes de ocurrencia de ese riesgo. Y lo que hace una compañía de seguros es transformar esa probabilidad en una prima de riesgo. Dice, si te quieres cubrir contra el seguro de tener un accidente de coches, contra que se te queme la casa o te entren en ella, mira, te vendo esta póliza de seguro y resuelves el problema, siempre y cuando puedas pagar la póliza. Naturalmente que hay mucha gente que no puede pagar la póliza frente a riesgos. Pero la idea de riesgo, lo que quiero transmitir con esto, es que no te frena. No te frena en la vida, no te frena el consumo, no te frena la inversión, no te frena ningún tipo de actividad, siempre y cuando estés en situación de poder pagar la prima de riesgo. Y la incertidumbre. La incertidumbre es otra cosa, radicalmente diferente. Dice, la incertidumbre es la incapacidad que en determinados momentos podemos tener de identificar qué riesgos tenemos por delante. Y es una situación totalmente diferente, ¿no? La incertidumbre la veo como una especie de densa niebla que de pronto se te pone delante. Estabas conduciendo bien, vas a Lleida, ¿no? Conduces bien, llevas un buen coche, tienes riesgos, pero controlados, y de pronto llegas al Pla de Lleida y te aparece un banco de niebla denso, y no eres capaz de saber ¿qué hay después de la niebla? Si un tráiler allí tirado contra el cual te puedes estrellar, si hay un socavón en la autopista que no puede... Es decir, la idea de incertidumbre es idea, para mí, y en la teoría económica, es una situación en la cual no puedes identificar qué riesgos tienes. Si no puedes identificar qué riesgos tienes, no hay nadie que te cubra contra esos riesgos, porque no tiene capacidad para poder calcular una probabilidad de algo que no sabe lo que es. ¿Veis esta diferencia un poco que es importante? La academia define incertidumbre, define esto, incertidumbre, falta de certidumbre. ¿Se me ocurre? No, pero bueno, ya me vale, es decir, falta de certeza de cuál es el daño que puedo tener por delante, frente a la definición que hace de... Esto tiene consecuencias, a mi juicio, muy importantes, tanto en la gestión empresarial de los riesgos como en el ámbito más societario o público, ¿no? Como os diría, me viene ahora a la cabeza una frase de John Maynard Keynes, el gran economista de la primera mitad del siglo pasado, que estuvo muy entretenido en intentar entender por qué en los años 20, 100 años antes que ahora, y en los años 30 la economía estaba metida en un pozo negro, en una depresión, y que no era capaz de salir de ella, con un desempleo muy importante, con un malestar tremendo, con mucha gente en Europa pensando que el futuro era Rusia, después de la Revolución Industrial, que es el laboratorio del mundo, y Keynes en aquellas circunstancias hay un momento donde viene a decir algo así, la frase ahora no la tengo delante, pero viene a decir algo, cuando esperas que ocurra lo inevitable, sucede lo no pensado. Es decir, estábamos esperando que ocurriera lo inevitable, ¿verdad? El impacto de la digitalización, el impacto del cambio climático, otro tipo de cosas que esperábamos. Y de pronto, ¿qué nos ha sucedido en este inicio de los antemeses? Lo no pensado. ¿Quién pensaba? Bueno, había alguno un poco raro que pensaba en pandemia global, pero la mayor parte de nosotros no. Nos aparece una pandemia con unos impactos tremendos, lo dijiste hace un momento, nos ha introducido un sentimiento de vulnerabilidad humana, a la vez que una percepción clara de la fragilidad
de las relaciones económicas en las que nos movíamos, ¿no? En las cadenas globales y la idea de optimización. Y cuando pensábamos que ya no podía ocurrir nada peor, de pronto un escenario tremendo, el de una guerra. Y una guerra además con la incertidumbre si puede ser nuclear o no. A los que tenemos edad, a mí me vino perfectamente el año 1962, cuando, nos recordáis los que tengáis edad, o cuando John Fitzgerald Kennedy le dice a Khrushchev que o retira de inmediato los misiles que ha instalado en la isla de Cuba o apriete el botón nuclear. No sé si lo recordáis, fueron unas horas de incertidumbre tremendas, horas cuando Khrushchev dice que retira de Cuba los misiles. Bueno, esa incertidumbre existencial que tuvimos en los años 60 y a lo largo de la Guerra Fría un poco, la creíamos que se había ido para siempre y de pronto, pumba, aparece de nuevo ante nosotros, lo impensado, ¿no? Yo, como diré un poquito ahora, mirando la hora, volveré a esto porque creo que la incertidumbre, si estáis de acuerdo, tiene consecuencias importantes para la gestión de nuestras sociedades, de la economía de nuestras sociedades y también en el ámbito empresarial. Pero antes de ir a eso, dejadme un poco. Claro, yo en ocasiones, en los últimos años, he tenido ocasiones, claro, si vas al médico y de pronto te chequea y te dice, tiene tal, y llega a 28 riesgos, dices, un momento, paremos aquí, ¿no? Dice, mire usted, vamos a ver, escojamos 2, y lo demás ya veremos cómo va. Espero que resolviendo los 2, los otros 26 se vayan arreglando, ¿no? ¿Y cuáles son, a mi juicio, pero que están también, y me alegra que coincidan conmigo, yo coincidir con la mayoría, ¿no? ¿Cuáles son, a mi juicio, los 2 retos, o si queréis, los 2 riesgos prioritarios que tenemos, además, especialmente como españoles, no solo como ciudadanos del mundo? A mi juicio son, sin duda, el cambio climático y la inclusión social. La inclusión social. Bueno, me alegra que los 100 directivos o empresarios españoles que responden identifican, aunque el orden es un poco diferente, identifiquen esto. ¿Por qué motivo? Voy rápido. Hombre, el cambio climático, lo que yo llamo la necesidad de descarbonización, ¿no?, de la economía, es, de hecho, en términos kantianos, del filósofo, de Immanuel Kant, es, de hecho, a mi juicio, un imperativo categórico, ¿no? O logramos contener ese cambio, o la humanidad, tal como lo hemos conocido hasta ahora, tendrá algún cambio. No digo que se vaya a caer el cielo, pero sí que hay un cambio ahí de una naturaleza tremenda, porque lo que estamos es deteriorando de forma catastrófica el medio físico sobre el cual se asienta la humanidad. Por lo tanto, si deterioramos ese medio físico, es de esperar que vamos a tener consecuencias importantes. Y a mi juicio, la inclusión social, lo que en mi último libro, no he venido aquí a hablar de él, pero tengo que aprovechar un segundo para decirlo, ¿no? En mi último libro señalo como un poco una raíz de fondo de nuestros males, ¿no?, que es la pérdida de prosperidad que han perdido una buena parte de las sociedades occidentales desarrolladas en los últimos 25 años. Es decir, pequeñas ciudades, medianas ciudades de nuestros países, que en los años 70 eran ciudades prósperas, sin embargo, las Manresas de turno, por decirlo así, ¿no?, del país. Sin embargo, en los años 80-90 hubo una pérdida de prosperidad, o el cinturón de óxido de Estados Unidos, ¿no? Hubo una pérdida de prosperidad espectacular, no digo del conjunto de la sociedad, pero sí de partes importantes de ella. Cuando hablo de inclusión, del reto, del riesgo de inclusión, hablo de esto. Esa pérdida de prosperidad ha generado un resentimiento, una ira, hasta en algunos casos yo creo que odio de una parte de la sociedad hacia otra, ¿no? Y si a este resentimiento por la prosperidad perdida le sumamos el miedo que tenemos, aún aquellos
que no hemos perdido mucha prosperidad, pero tenemos el miedo a qué sucederá en los próximos años o décadas con nuestro trabajo, con nuestra salud. Dice, tenemos aquí un cóctel de una naturaleza explosiva muy elevada. Por lo tanto, insisto, primero era la idea de estamos ante escenarios de incertidumbre, no solo de riesgos, y tenemos dos retos o dos riesgos que yo creo que son civilizatorios, ¿no? En ese sentido, porque la fractura económica, en un sentido amplio de la palabra, la fractura cultural y la fractura territorial, que aparece también como uno de los temores españoles, es de una intensidad que la mayor parte de los que estamos aquí desconocemos, porque no tenemos contacto con ella. Es una división muy profunda en el seno de nuestra sociedad que, a mi juicio, compromete, o en la terminología que estamos utilizando, arriesga la viabilidad de la sociedad en la que vivimos y la viabilidad de la democracia. Y esto me lleva a la tercera cuestión, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué consecuencias tiene si introducimos este escenario de incertidumbre? Y estos dos desafíos, riesgos o retos que son espectaculares, especialmente me interesa ahora focalizar en la inclusión social, dice, bueno, ¿cuál va a ser la evolución de nuestras sociedades en las próximas décadas? Ya no hablo de años. Bueno, aquí tenemos dos posibles respuestas. Voy un poco más atrás. En alguna ocasión, al parecer, nunca lo leí, pero nunca le leí esa frase. Decía, al parecer, Carlos Marx, que la historia no se repite. Creo que está en el manifiesto eso, ¿no? Que la historia no se repite. Pero detrás vino un novelista norteamericano, Mark Twain, que si recuerdan o recordáis, dijo aquello de la historia no se repite, pero rima. Y yo tengo la impresión de que estos años 20 riman mucho con los años 20 del siglo pasado. Riman mucho. ¿Qué sucedió en aquel momento? El escenario también era de incertidumbre. Primera Guerra Mundial, salimos de la Primera Guerra Mundial, un malestar social extraordinario, una democracia liberal que comienza a sufrir estertores, ¿no? Y después llegarán el fascismo, el nazismo y otro tipo de totalitarismos. Los años 20, ¿cómo se afrontó aquella incertidumbre y aquellos riesgos? Para simplificarlo, de forma pendular, ¿no? La sociedad de antes de la guerra del 14 estaba, en términos relativos, más globalizada que la de ahora. Si alguien tiene curiosidad, posiblemente ya lo habréis leído, pero vale la pena volver a leer el libro de Stefan Zweig, El mundo que se fue, ¿no? Memorias de un europeo, porque es bonito cómo Zweig, austríaco, intelectual, procedente de una familia de comerciantes acomodados, y él cuenta a lo largo de varias páginas cómo él viajaba por el mundo, iba de un lado a otro, y nunca en ningún lugar, dice él, se le pidió un papel, se le pidió un documento, se le pidió un pasaporte, jamás. No, jamás, ¿no? La idea de globalización, de libertad, de movimientos. Y de pronto, cuenta Zweig, ¿no? El mundo que se fue, ¿no? En aquel momento, fijaros que la respuesta de nuestras sociedades a aquel mundo abierto, globalizado, de democracia liberal, con limitaciones, pero democracia liberal, la reacción, ¿cuál fue? Pendular. Fue la autarquía, el proteccionismo, la ruptura total de la globalización y, en términos políticos, el descenso a los infiernos, ¿no? del autoritarismo y del populismo, que sin embargo dio una respuesta al malestar social. Los autoritarismos europeos, y en un sentido muy diferente, el norteamericano, muy diferente, resolvieron el problema del malestar y del desempleo, que es curioso, a través de la guerra, del gasto militar, que es una forma como otra cualquiera, con consecuencias diferentes, de gastar y de dar empleo. Aquello fue pendular. ¿Qué haremos ahora?
Es decir, ¿qué tipo de respuestas vamos a ver o estamos viendo en nuestras sociedades? Aquí ya no hago un pronóstico, hago un deseo. Me gustaría que no fuese pendular. ¿Y qué alternativa hay a lo pendular? Yo creo que la alternativa es buscar reequilibrios. ¿Reequilibrios entre qué? Quiero acabar y voy a escoger de nuevo tres, ¿no? Reequilibrios ¿entre qué? En primer lugar, ¿cómo hemos estado gestionando hasta ahora nuestras empresas y, en términos más generales, la política económica internacional? ¿Cómo lo hemos estado gestionando? Bajo el principio de optimización absoluta, ¿verdad? Yo just in time todo, no quiero nada en mi almacén. Yo quiero que la materia prima para producir antibióticos me llegue de China en tiempo y nada más. No quiero tener la idea que hemos manejado hasta ahora en el mundo de la empresa y en el mundo también del orden económico internacional es la idea de optimizar, es decir, la idea de eficiencia, pero considerada como un valor absoluto. La pandemia, la guerra, ya nos ha enseñado que tenemos que reequilibrar esto. No digo perderlo, pero has de meter en la balanza otro elemento aquí. ¿Cuál es? El de seguridad. Dice, sí, yo busco la eficiencia, yo busco la optimización, pero tengo que tener el otro ojo puesto en la seguridad, porque si no me puede suceder que tengo que cerrar fábricas porque no me llega la materia prima, que tengo que cerrar fábricas de coches porque ya no, los microchips ya no me llegan ahora, los dejamos de producir en los años 80, 90 y ahora naturalmente han de venir de Asia, ¿no? O de Estados Unidos. Seguridad, pero seguridad en un sentido mucho más amplio de la palabra. La alimentación. Ya la Unión Europea, esto como en mis funciones actuales algo tengo que ver con eso, ya está redefiniendo algunos aspectos de la PAC y allí donde decía que los barbechos había que mantenerlos, comenzamos a decir, bueno, los españoles que utilicen durante un tiempo los barbechos, porque seguridad alimentaria, ¿no? Pero además la seguridad existencial. Creíamos que las fronteras eran libres y que podían pasar de lado. Resulta que las fronteras vuelven, la idea de seguridad existencial. ¿Cómo vamos en el ámbito de cada empresa? ¿Cómo vamos en el ámbito de cada sociedad? ¿Cómo vamos a hablar y a llegar a acuerdos sobre el equilibrio adecuado entre optimización, eficiencia y seguridad? Esto es uno de los grandes retos, a mi juicio. Supongo que en los consejos de administración, los CEOs lo estaréis contemplando. Esto, y a nivel de país lo mismo. La semana pasada me sorprendió el secretario general de la OTAN, supongo que a vosotros también, cuando dice de forma taxativa que hoy la prioridad es la seguridad, no el comercio, que es lo que explica un poco la ruptura con Rusia. Aquí hay decisiones, por lo tanto, muy importantes. ¿Cómo las vamos a hacer? Aplicada al caso del cambio climático. La descarbonización es, lo dije antes, un imperativo categórico, existencial, de acuerdo. Pero vamos a avanzar a la misma velocidad ahora, después de la guerra de Ucrania y de la pandemia. ¿Vamos a avanzar con la misma velocidad que pensábamos avanzar antes? Porque probablemente ahora también vamos a meter en esta ecuación la idea de seguridad. ¿No? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Lo más que se me ocurre es recomendaros una máxima de San Agustín, ¿no? De Hipona, ¿no? Que en su libro Confesiones, un libro excepcional a mi juicio, de la cultura no es religioso, es de la cultura occidental, en una de las confesiones, San Agustín dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. ¿No? Pues probablemente esto nos puede valer para decir, vamos a tener que hacer reequilibrios donde objetivos que son muy deseables, la eficiencia, la descarbonización, los vamos a tener que combinar con esta otra idea de seguridad. Y esto es un esfuerzo descomunal. La palabra es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero otros dos retos, y acabo, a mi juicio, que me vienen de este escenario de incertidumbre, ¿no? Decía, péndulo sería tremendo, dramático, pero no lo descarto tampoco. Dice, me gustaría trabajar
y que trabajásemos por busca de reequilibrios. Un segundo reequilibrio, mercado versus Estado y comunidades, sociedad. Nosotros venimos de 25 años muy centrados en la idea de que los mercados resuelven la mayor parte de las cuestiones. Y como economista tengo que decir que en parte estoy de acuerdo, pero no en todo. Y vamos a una época donde el Estado se nos va a hacer más presente y probablemente también la propia comunidad como sociedad. Uno de los ámbitos donde creo que, ya lo estamos viendo, pero donde vamos a ver una presencia fuerte del Estado es en la regulación de la tecnología, ¿no? Dejamos que el cambio tecnológico avance a su aire como un potro salvaje que lo dejas en la pradera y de tú mismo, o por el contrario, entendiendo que hay energías en e innovaciones importantes en ese cambio tecnológico, lo encinchamos a ese potro, nos subimos a él y lo dirigimos hacia donde queremos. Uno de mis pronósticos es que vamos a ver una regulación pública creciente de la tecnología. Y eso generará temores por el otro lado. Aparecerá de nuevo Hayek, un Hayek moderno, diciendo ahí que eso nos lleva a un camino de servidumbre. Esto es otro reto, a mi juicio, que va a ser muy importante. ¿Cómo vamos a regular, en este caso, la tecnología? ¿Cómo la vamos a regular? Vuelvo a eso inmediatamente. Y por último, el otro es reequilibrio. Venimos de 25 años, 20, de globalización de alguna manera descontrolada y centrada únicamente en el comercio y en los flujos financieros, olvidándonos de otros bienes públicos realmente globales que sin embargo no se han tenido en cuenta, que es la salud global, que es el cambio climático, es un bien público global, y también la regulación de la inmigración, que creo que es un bien público global. ¿Qué va a ocurrir? ¿Vamos a un proteccionismo fuerte o intentamos buscar un reequilibrio entre mantenimiento de una globalización de otra forma y políticas industriales, tecnológicas y de desarrollo nacional o regional europeo? ¿Qué vamos a hacer? Si yo os hubiese dicho aquí en febrero del 2020 que necesitamos políticas industriales estratégicas, políticas tecnológicas estratégicas y políticas de desarrollo regional, estoy seguro que la mayoría de vosotros me diría: Antón, ya la neurona le resbala, está en otro mundo. Pero mirar una cosa, ¿qué son los fondos Next Generation? Sino una legitimación nueva de políticas industriales, tecnológicas y de desarrollo territorial europeo. Si lo hacemos bien, los fondos europeos solo se deben utilizar para inversiones transformadoras, para inversiones que nos lleven, el lenguaje es el de ahora, autonomía estratégica, aunque no sabemos muy bien qué es, pero autonomía estratégica y estrategia industrial. ¿Qué contenido le damos a esas palabras? Pero algo va a ocurrir. Yo tuve la oportunidad de organizar un debate en la granja el sábado, en la granja de San Ildefonso, en Segovia, donde estaban, entre otros, Clemente González, no sé si le conocéis, es el propietario, presidente de la principal empresa familiar europea de aluminio, y por lo tanto de la principal empresa española de aluminio. Tiene 37 fábricas por el mundo adelante, 27 fábricas, 36 empresas. Y él nos decía, como lo dijo allí, aunque es un modelo Chatham House, aquella reunión, lo que se dice allí no lo puedes decir fuera, pero como él lo dijo ya en otro lugar, Clemente nos dijo lo siguiente, que él está cerrando, ya cerró Australia, está cerrando las fábricas en Asia y las trae hacia España. Es decir, un proceso de reindustrialización en ese sentido. Hace 3 semanas, me extiendo mucho y no soy capaz de acabar,
Esto hace unas semanas me invitó la Asociación Valenciana de Empresarios a una conversación con Adriana Domínguez, la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, otra gallega, pero es... Y Adriana nos dijo lo siguiente, que en estos escasos 2 años la empresa ha trasladado hacia la península ibérica el 35% de toda la producción que tenía en Asia, y la sorpresa ha sido con una disminución de costes del 3%. Es decir, hay por lo tanto un proceso de reequilibrio, es lo único que quiero llevar, que cada uno lo tendrá que hacer en función de su propio negocio, ¿no? Pero hay un proceso de reequilibrio entre lo que eran cadenas globales largas, en ese sentido globales, ¿no? de suministros, y lo que creo que vamos a ver ahora. Esta es mi idea, es un escenario de incertidumbre, 2 retos muy importantes, que impactan empresarialmente y en la sociedad, el del cambio climático, la descarbonización y la inclusión social, y unos reequilibrios que deberíamos buscar. Yo os diría, para acabar, que a mi juicio el tipo de regulación que tenemos delante no puede ser, y el tipo de gestión empresarial que tenemos delante no puede ser, en términos generales, la que hemos desarrollado hasta ahora. Hasta ahora era un poco la regulación del tipo top-down, ¿no? Y normativa, ¿no? Alguien, un experto, sea un gobierno o una agencia regulatoria, te dice cuál es el mapa de riesgos que tú tienes que hacer, ¿no? Y ordeno y mando. Yo creo que eso no vale en un escenario de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente lo que tenemos delante. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la nueva regulación? Yo creo que tiene que ser cooperativa e interactiva, es decir, continua, en el sentido, si ninguno de nosotros sabemos exactamente cuáles son los riesgos, tendremos que estar cambiando información continuamente. Es la idea de iterativo. De lo contrario, la regulación que hagamos puede contener muchos errores. Y por último, nuestro gran reto, nuestro desafío, a mi juicio, en España, es aumentar el número de buenos empleos para más personas, especialmente mujeres y niños, y en más lugares del país, especialmente en medianas y pequeñas ciudades. De lo contrario, creo que si no lo logramos, creo que el escenario que tenemos por delante no es un escenario donde el cielo se caiga, pero es un escenario social y políticamente de difícil gestión. Me he alargado muchísimo, pero la próxima vez no me invitéis. ¿Qué hora es? Muchas gracias, Antón. Yo creo que ha sido espléndido tu speech, y ahora podemos abrir un ratito de turno de preguntas, aclaraciones, interpelaciones, etcétera, que moderará José María. En la medida que pueda. Sí, Antón, gracias por tu speech. Hablabas de conflicto y leemos o escuchamos algo que parece increíble, ¿no? El posible conflicto de guerra civil en Estados Unidos. ¿Qué piensas y qué consecuencias? Gracias. Para mí es lo impensado. No soy capaz de contemplar eso. Creo que es una gran nación. Me sorprenden algunas de las cosas que están ocurriendo allí, me sorprenden, pero a la vez creo que tienen capacidad de revertir la situación. El hecho de que algunos de los grandes poderes de Estados Unidos hayan sido capaces de mantener la separación de poderes, ¿no? Creo que es importante. Pero a la vez me sorprende también ese péndulo cultural. Me sorprende el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, me sorprende.
Pero quiero mantener la esperanza de que ese escenario que has planteado no tendrá lugar. Es una creencia, ¿eh? No sé si esperabas más, pero... Tenemos un par de preguntas. Bueno, ahí hay una y aquí teníamos otra, ¿no? Aquí te llega el... Gracias, Ana. Muchas gracias. Como siempre, magistral, Antón, muchísimas gracias a Marx Maglena porque el informe evidencia un trabajo extraordinario. Mira, en el año 2005 diseñamos un conjunto de amigos un seminario cuyo título era Dirigiendo entornos de alta incertidumbre. En este momento la incertidumbre es total. Lo único que no se puede gestionar en este mundo es la incertidumbre. Por lo tanto, frente a esas circunstancias, este tipo de encuentros, desde mi humilde punto de vista, lo que evidencian es lo que no se ha hecho, lo que ha sido un rotundo fracaso de Europa y lo que ha sido... O sea, es decir, hablar de la guerra significa retrotraerse a Boris Yeltsin y a Mikhail Gorbachev. Significa retrotraerse a acuerdos que se habían establecido con Rusia y que se han incumplido de forma flagrante. Con esto no quiero decir que esté a favor. Esto lo dicen amigos míos de Estado Mayor del más alto nivel, tenientes generales. O sea que estamos ante una evidencia de que ha faltado algo que se llama inteligencia. Frente a esa circunstancia, ¿qué ocurre en esta sociedad cuando está mirando para otra parte y cuando está embelesada? Pues ocurre esto. Ocurre simplemente que Rusia está vendiendo gas y está vendiendo petróleo y a qué narices destina la riqueza que está obteniendo de todos esos recursos. ¿A qué los destina? Pues la inteligencia de Europa no ha funcionado porque la ha estado destinando al mundo militar exclusivamente, ¿no? Frente a esa, digamos, frente a ese fracaso de lo que supone una alianza, la creación de una comunidad económica europea, la verdad es que tenemos que ser tremendamente escépticos, ¿no? Porque, como bien se ha comentado aquí hace unos momentos por parte de Antón y del señor Carulla, pues la evolución y las tendencias no indican que hayamos sido capaces. Hemos hecho una transferencia a China de conocimiento en 25 años, una transferencia de conocimiento total. Se ha convertido en la fábrica y aquí hemos descapitalizado nuestra razón de ser. Hoy yo a ese entorno lo llamo CIR, Z-I-R, para los que tengan la edad y la memoria para acordarse de las ZUR, de las zonas de urgente reindustrialización, que hoy serían zonas de imperiosa reindustrialización. Entonces, frente a esas circunstancias, querido Antón, digo, ¿qué visión tienes frente a esta situación, a esta evolución de la precariedad, a esta espiral que en algún momento tendrá que llegar, de decir, oye, hasta dónde llegan los crecimientos, hasta dónde llegan las circunstancias esas que al mundo empresarial nos permite obtener beneficios crecientes? No sé, creo que nos encontramos sinceramente, estimados amigos, ante un escenario de muchísimas preguntas en las que hay que hacer un acto de contrición y entrar en una fase, y ya no digo respecto a nuestra juventud, donde el capítulo de la educación es un aspecto fundamental y estamos fracasando estrepitosamente. Muchas gracias. Al contrario a ti. Cuando comenzaste a hablar me vino a la cabeza cuál es un poco la frase que abre el último libro. Vuelvo de nuevo a hacer publicidad. Y la frase es esta, el inicio, ¿no? Dice, mas donde hay peligro, crece también lo salvador. Es de un poema de Friedrich Hölderlin, un poeta alemán. Mas donde hay peligro, crece también lo salvador. Lo creo honestamente, ¿no? Si miramos la historia, los grandes momentos de incertidumbre y dramatismo, en algunos casos, han venido seguidos de momentos de extraordinario progreso, ¿no? La Primera Guerra Mundial no se aprendió nada, pero de la Segunda sí que se aprendió. Y de la Segunda se salió con un contrato social, para decirlo así de forma, que dio lugar a 30 años, que llamamos en economía los 30 gloriosos.
las clases medias modernas. Yo mismo soy hijo de esos 30 gloriosos y vinieron después de una época de incertidumbre muy elevada. Mi pensamiento aquí es, yo soy muy contrario, no sé si por mis maestros o por mí mismo, hacia el pensamiento tendencial, pesimista, ¿no? Si aplicas un pensamiento tendencial, probablemente te va mal en la vida y en los negocios, ¿no? Porque no sabrás ver un poco aquellos puntos de inflexión donde las cosas cambian. Yo soy más de intentar un pensamiento más de tipo de posibilismo, estar mirando en qué momento una tendencia, ya sea muy optimista o ya sea muy pesimista, va a cambiar. Yo le daría un espacio al posibilismo en un escenario como es esta. Hablas del escepticismo de la Unión Europea. Yo nunca fui un gran... hace poco me contaban una anécdota allí en Portugal que le preguntaron a un portugués, dice, mais usted é partidario do matrimonio monógamo? E parezco portugués diso, mais ben sí, pero non un forofo. Entonces me pasa lo mismo con la Unión Europea. Siempre fui partidario, pero quizá influido por mi maestro Estapé, nunca fui un forofo. Pero, ¿quién de vosotros hubiese apostado por una reacción europea como ocurrió con la pandemia y con la guerra de Ucrania? Yo creo que honestamente nadie. Hay, en este sentido, lo del escepticismo, decía, creo que también hay razones para pensar, para ser un poco, si no optimistas, esperanzadores de que hay respuestas. ¿Sí? Es que veo a Adolf mirando el reloj y yo ya me he pasado. No, Yo no ya es un par de ninguna preguntas insinuación, más. no, hay un par de preguntas. Ya me he pasado mucho y podría seguir, pero mantengo esa idea de esperanza. Sí. Me pongo de pie porque si no, no me ves. Antón, gracias por tu exposición. A ver, me alegra haber oído, cosa que no se oye a menudo, uno de las incertidumbres, riesgos, oportunidades que habéis mencionado, que es el tema de la inmigración. Creo que en estos momentos Europa se enfrenta a, Antón definirá si es incertidumbre, riesgo, oportunidad, para mí es todo. Primero, por parte de Ucrania y a la mayor movimiento migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son los 6 millones de refugiados que vamos a tener en los países del este y que no sabemos si se van a quedar o no se van a quedar en estos países de acogida, pero que en todo caso puede cambiar la demografía de estos países y por lo tanto también la influencia que pueden tener en Europa. Por otro lado, vamos a tener lo que comentabas tú, esta inmigración que vendrá por este cambio climático que va a venir de África, ¿vale? Y que va a ser muy importante teniendo en cuenta que en 2050 vamos a tener 2.500 millones de africanos contra 700 en Europa. Creo que es un tema que no tratamos y que no estamos debatiendo en Europa. ¿Qué hacemos? Porque nosotros Europa está en medio entre estos países del este, con estos 6 millones de refugiados, y entre toda esta parte, digamos, africana que nos puede llegar. La Unión Europea no tiene una política común de inmigración, todavía no la tiene. ¿Cómo vamos a solucionar este tema de una inmigración que necesitamos para las pensiones, de una inmigración que necesitamos por falta de mano de obra? En muchas de las empresas estamos viendo que hay ese gap entre la necesidad de las empresas y la propuesta que puede haber de empleo. ¿Para ti qué es? ¿Incertidumbre, riesgo, oportunidad? Sí, es como un dios Jano, ¿no? Todo tiene en la vida dos caras, la amable y la arriesgada, la perversa. Gracias, Rosa, por la pregunta. Sin intención de ser descortés, pero intentando ir a ser breve. Vamos a ver, primero, cuando vas de excursión a algún sitio de visita, siempre acabas yendo o acaban diciéndote, por aquí pasaron los fenicios, los griegos, los romanos, los íberos. Es decir, no hay, a mi juicio, lugar
a donde podamos viajar, donde no veamos que a lo largo de la historia los movimientos que llamamos migratorios o de los bárbaros del norte siempre han existido. Esto es así. Segundo, el derecho internacional y la Declaración de Derechos Humanos, ahora hablo un poco no de oídas, pero ha reconocido el derecho a emigrar, ¿no? Es decir, que ningún dictador, ningún Salazar de turno, como hacía en Portugal Salazar a los portugueses, ningún Salazar o ningún Fidel Castro puede impedir a sus ciudadanos, a sus compatriotas, salir. Después lo hacen, pero la idea es el derecho, la Declaración de Derechos Humanos ha consagrado el derecho a salir. Pero hasta donde llega un poco mi conocimiento, que en este tema no es elevado, no hay ningún derecho de recibir, ¿entendéis? No hay en nuestras legislaciones aún un derecho, excepto por motivos, no digo ahora por migración económica, sino por motivos políticos sí que hay casi una obligación de recibir. No hay obligación de recibir. Esta es la segunda cuestión. La tercera, ¿qué es lo que yo desearía y lo que he defendido en algún caso en el pasado? ¿Por qué motivo la Organización Mundial de Comercio o la Organización Internacional del Trabajo, pero especialmente por qué motivo la Organización Mundial de Comercio ha celebrado, firmado acuerdos para regular el comercio internacional y regular las finanzas? Y no ha habido acuerdos para regular los flujos migratorios. ¿Por qué? Creo que es un bien público internacional. Creo que una emigración regulada favorece tanto a las personas que quieren y tienen derecho a desear mejorar su vida y la de los suyos, mejora a los países de origen. No nos olvidemos que este país se modernizó en los años 60 y 70 con los ingresos que los inmigrantes españoles depositaban en los bancos españoles y los bancos españoles nos lo daban en forma de crédito a las empresas. Es decir, es espectacular y es también beneficioso para el país de origen, pero sin embargo no los hemos regulado. ¿Cuál sería mi propuesta? Que hay que regularlos. Y cuarto, cuando antes os hablaba del tercer reequilibrio entre globalización tal como la hemos conocido y políticas nacionales, yo creo que deberíamos desplegar energías y esfuerzos para diseñar nuevas políticas económicas internacionales que, favoreciendo los flujos comerciales y de personas, sin embargo, salvaguarden los estándares elevados de normas sociales y laborales de los países receptores. No sé si he de volver a la expresión. Es decir, sabéis que ya hemos incorporado en Europa un derecho arancelario, de hecho en frontera, de que si entra un determinado bien en Europa producido en el país X que ha sido producido sin normas de respeto medioambiental, pongo por caso, se le aplicará a la entrada en Europa el arancel. Dice, ¿esto qué significa? Que le voy a aplicar un arancel equivalente a la norma interna, es decir, no le discrimino, pero si yo a mis productores internos les obligo, les regulo que han de producir esto, un tejido de esta manera, el tejido que me llega de fuera, tengo que comprobar que sigue la misma norma. Esto es la competencia. Yo creo, y lo mismo en el ámbito laboral. Fijaros que no estoy diciendo en lo laboral que si un país X tiene salarios inferiores al mío, pero que sin embargo tiene una regulación laboral adecuada, yo no estoy diciendo mantengamos estándares internos nosotros en términos de salarios, no digo de relaciones laborales. Yo creo que este debería ser el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos años y décadas. No sé si he respondido. Julio, una última pregunta, que estamos yendo ya un poco fuera de tiempo. Sí, muy bien, rápida, trataré de hacerla rápida. Primero, Antón, muchísimas gracias por tu exposición, como siempre, fantástica.
Entonces, yo tenía una, no sé si es una pregunta o una reflexión para tener tu opinión un poco ligada con la anterior. A ver, yo creo que como directivos y como empresarios, al final el reto al que, que te enfrentas en tu día a día es, oye, ¿dónde tengo que invertir? ¿Dónde tengo que hacer las cosas y cómo tengo que hacerlas para garantizar el desarrollo de mi empresa a largo plazo, ¿no? Entonces, venimos de un mundo global los últimos 25 años donde fundamentalmente ese crecimiento ha estado más en los países emergentes, menor medida en Estados Unidos y relativamente poco o menos, bastante menos, en Europa y en Japón. Entonces, tú hablabas antes de la pérdida de prosperidad que se ha producido más bien en el mundo desarrollado, ¿no? Hablabas antes del cinturón de óxido, en Estados Unidos, pero al mismo tiempo eso ha sido una fuente de creación de riqueza fantástica. En el otro, visto desde el otro lado de la balanza, ¿no? En países emergentes donde esa transferencia de las cadenas de suministros ha significado millones de empleos y un aumento de la prosperidad. Por lo tanto, de alguna manera es un juego, en fin, que ha tenido tendencia a hacer suma cero, ¿no? Es decir, lo que se ha perdido en un sitio se ha ganado en otro. Yo creo que se ha creado más valor. Pero bueno, al final la pregunta es, esta desglobalización, o por lo menos limitación a la globalización, este ejemplo que ponías antes de Adriana, que ha traído un 30% de sus compras fuera para fabricarlas aquí, sin duda debería crear aquí una mejora en esa prosperidad, pero al mismo tiempo puede crear indirectamente un aumento de los flujos migratorios, precisamente por un cierto transfer otra vez de esta producción. Nosotros tenemos una empresa en Bangladesh y hace poco, hablando con la gente local que tenemos ahí en el consejo, hablaban de que en Bangladesh se está notando muchísimo. Ya a nivel del textil es uno de los sectores que está transfiriendo parte de la producción histórica que tenían allí de vuelta a países desarrollados, ¿no? Entonces, al final, la pregunta o la reflexión que quería hacerte es, ¿tú cómo ves el crecimiento del mundo? Es decir, ¿cómo ves tú hablabas antes de reequilibrar, ¿verdad?, los flujos países. ¿Cómo ves ese crecimiento entre las zonas desarrolladas, Europa, Estados Unidos? Yo creo que tiene otra dinámica respecto al mundo del que venimos, donde ese crecimiento ha estado fundamentalmente en los emergentes. Porque claro, al final, insisto, visto desde tu mesa de trabajo es donde tienes que invertir, ¿no? Sin duda, sí, sí. Bueno, en primer lugar, felicidades por el premio de ayer, ¿eh? Y supongo que ese premio es sinónimo de que tenéis capacidad para decidir dónde tenéis que invertir en cada momento, ¿no? Muy bien. No, vamos a ver, solo matices. Yo hablo de pérdida de prosperidad inclusiva. Le pongo un adjetivo, porque Occidente no ha dejado de crecer con la globalización. El problema es que hemos repartido muy mal, muy mal. Esto hoy es un consenso, no tienes que ser de izquierdas ni de ninguna posición extrema. Este es el problema. A mí me parece, como economista neoclásico, el comercio lo veo como un mecanismo de creación de riqueza, no de juego de suma cero, sino de suma positivo. Sin embargo, mi optimismo soy más de los clásicos, y ningún clásico ha dicho, como en los últimos años hemos creído, que el comercio en sí mismo traiga la paz. El comercio con Rusia no nos trae la paz. Es decir, hay que distinguir las dos cosas. Pero insisto, yo hablo de prosperidad inclusiva. Crecimiento ha habido, aumento de productividad. En Occidente, quiero decir, ha habido, al margen de que los países anteriormente en desarrollo o subdesarrollados hayan mejorado también. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros aquí. Ellos tienen otros problemas. Nosotros el problema lo tenemos dentro. Es un problema básicamente de mejor distribución de la riqueza que creamos y de la que seguiremos creando. Y una advertencia, cuando digo de mejor distribución, no estoy reclamando más redistribución, sino, lo he dicho antes, sino que tenemos que intervenir en el propio proceso de producción y de distribución del excedente. Es decir, cuando hablo de mejores empleos o buenos empleos para más gente en mayores lugares del país, yo lo que estoy diciendo es tenemos que darle empleo al que no lo tiene y mejorar
el empleo de aquel que tiene un mal empleo. Pero eso no lo voy a hacer a través de impuestos y de gastos sociales. Porque si lo intento hacer, como hay algunos enfoques, a través de la redistribución, no dará resultado. Yo lo que quiero es ir hacia aquí a distribuir mejor la riqueza que hemos creado y la que seguiremos creando, que no tengo ninguna duda. Antes decía también en el ámbito de la producción, vamos a ver regulación de la tecnología, de las inversiones en tecnología. ¿Por qué motivo? Porque no podemos dejar que la orientación del cambio tecnológico y de tus inversiones en tecnología sean sustitutivas del empleo. Tenemos que intentar hacer que la tecnología, el cambio técnico, sea un instrumento de potenciar, de mejora de todos los trabajadores, ¿me ves? Y aquí pues hay muchos caminos. ¿Por qué desde hace 20 años en todos los países hemos disminuido la fiscalidad de la inversión tecnológica de manera importante y hemos mantenido o aumentado la fiscalidad del trabajo? Lo podemos hacer, pero lo tendremos que discutir. Es decir, yo no veo de verdad delante un escenario ni de recesión, y mucho menos prolongada, ni de pérdida de crecimiento, al margen de que los mercados que os preocupa tengan alguna tendencia bajista. Estas tendencias son muy rápidas. Es decir, no veo problemas. El dónde invertir ya no te lo puedo. ¿Qué te diría? Me he acostumbrado en la vida a lo siguiente, que cuando me piden consejo, los doy solos y me los pagan. Pero por un motivo, porque me he dado cuenta de lo siguiente, que cuando das un consejo sin cobrarlo y después resulta que es un mal consejo, el otro o las otras personas dicen, va, qué inútil este. Sin embargo, cuando me has pedido un consejo, te lo he dado por escrito, me pagas y después fracasa, normalmente no me echas la culpa a mí. Dices, el culpable soy yo, tonto, ¿no?, por haber decidido pedirle el consejo a este, ¿no? Con lo que... Pero eso no podría ya, estoy seguro que sabréis muy bien elegir dónde invertir. Pero escenarios de decrecimiento no los veo delante. No lo están. Muy bien. Muchísimas gracias a Marx por la organización del acto, Gracias. José María por moderarlo. Muchísimas gracias, Antón, por venir. Ya he dicho que sería interesante y sobre todo un flujo discursivo tremendamente pedagógico, como siempre, y a lo que nos tienes acostumbrados. Así que muchas gracias por venir. A vosotros. Como presidente de la CG y en nombre de la asociación, ya que somos una asociación pues, enfocada a las finanzas corporativas y al M&A, solemos dar un tombstone de recuerdo Qué bonito. de este acto. Tengo un poco de incertidumbre acerca de qué habrá. Muchas gracias. Para que lo puedas tener. Muchas Y, gracias. Repito, ahora tendremos una copa de cava, así Muchas que gracias. muchas gracias a todos. A todos vosotros. Bien.